Vamos a seguir platicando sobre la evidencia de la resurrección de Jesús. Ahorita vamos a estar hablando cuarta evidencia que tiene que ver el primer anuncio y aparición de la resurrección fue a las mujeres, a las damas, no a los varones sino a las mujeres, porque este hecho es una de las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Esto explica si es que nosotros entendemos bien la tradición y la costumbre de los judíos en el primer siglo. Y quiero que ustedes vean Lucas capítulo 24 del 10 al 11. Lucas capítulo 24 del 10 al 11. Lucas 24 del 10 al 11. Ahí tenga en su Biblia abierta por qué aparición y anuncio de la resurrección a las damas viene a ser una prueba evidente de la resurrección de Jesús. Es porque la costumbre de los judíos y de los romanos en la corte romana o en la corte también de los judíos, generalmente no les tomaban en cuenta a las damas en el primer siglo, en tiempo de Jesús, a que sean testigos en la corte, sea judío o romano, no les tomaban a las damas, a las mujeres, para que sean testigos. Hasta incluso ser testigos implicaba algo mucho más. A veces los varones con su vida misma tenían que testificar. Según alguna tradición, hace incluso como que se comenta cuando alguien hace comentario del libro de Hechos 1:8, que ustedes reciben el poder del Espíritu Santo, entonces serán testigos de Jesús, como la evidencia de la llenura y de recibir el Espíritu de Dios. Es como que vamos a ser testigos de Jesús, de la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando emplea ahí el ser testigos, justamente según algunas tradiciones, comentaristas dicen que viene de ese término de griego original martirio. Testigo es un martirion, que viene del griego, que de ahí viene palabra mártires, ¿no? En español, mártires. Martirion, de allí mártires. ¿Por qué mártires? Porque ¿qué tiene que ver testigo con los mártires? ¿Y por qué en la corte romana o judía se ponían a los varones? Es que dice que para ellos, uno cuando testifica es cuestión de vida o muerte. Uno no puede decir la falsedad o la mentira. Si uno cuando para en la corte, si descubra lo que uno testifica viene a ser la mentira o falsedad, entonces dice, en caso de varones, testigos varones, decía que en el momento cuando descubra la falsedad o la mentira de los testigos, dice que le cortaba testículos de los varones. De tal manera, ser testigos implicaba con su vida misma, uno tenía que hablar lo que ha escuchado, lo que ha visto con sus ojos oculares, ser testigo. Eso era dar el testimonio de un hecho histórico. Imagínense, bajo esa cultura, esa costumbre y bajo esa tradición. Si usted quiere dar algo de noticia notoriamente, públicamente, para que se divulgase, para que todo el mundo se enterase, ¿a qué tipo de testigo ustedes van a escoger? ¿A quién revelaría cosas más importantes de una noticia? Sí, se escogería varones, no las mujeres, no la dama,
según la costumbre. Sin embargo, en la Biblia habla de la primera aparición y primer anuncio de la resurrección. El hecho de la resurrección de Jesucristo fue a las mujeres y de las mujeres a los demás discípulos y a los demás varones. Mire, aquí, como he indicado, Lucas 24, versículos 10 y 11. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, por lo menos 3 damas con nombres exactas, y las demás con ellas, por lo menos más que una, ¿sí? Plural, las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, porque ellas son las que habían presenciado y ahora están dando testimonio. Mire, versículo 11, más a ellos, a los discípulos, les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. En primer lugar, pues la resurrección de su maestro no le parecía para nada, porque ellos mismos saben, es un hecho público, no es algo que ha ocurrido escondido, sino públicamente. Era una notoria, marcada para gente común y corriente. Todo el mundo sabía lo que había ocurrido en el primer siglo, la muerte y la crucifixión de Jesús, porque la crucifixión en sí no se hace dentro de una comunidad o una ciudad cerrada, sino donde pasa mucha gente, públicamente tiene que crucificarse para que todo el mundo sepa de la historicidad. Por las costumbres, cuando alguien mataba en la crucifixión, era en una escena pública. Por lo tanto, en el primer siglo esto se ha hecho una notoria, todo el mundo sabía. Y sin embargo, cuando las mujeres daban testimonio, les parecía locura, sin sentido. Sin embargo, todavía la Biblia habla de que la primera aparición fue a Magdalena, y según Marcos 16:9, y también a diferentes damas, como hemos visto aquí en Lucas 24. También Juan 20 del 11 y 18 habla que ha sido primera aparición de la resurrección de Jesús fue a las damas antes a los varones, a sus discípulos o a cualquier otra persona. Mire, ¿qué implica esto? Si usted quiso realmente divulgar esta noticia de resurrección, si fuese yo mejor escogería a alguien más creíble, alguien que pueda ser más confiable, especialmente conociendo mi cultura o la cultura judía de aquel entonces, que tomaban en cuenta validez de los testimonios de los varones. Yo no atrevería a escoger a las damas para que ellas sean primero testigos de divulgar esta noticia. Sin embargo, más adelante, hasta propios discípulos varones confirman que ellos han sido testificados primeramente de las damas. Por esta razón, algunos que dudan la veracidad o la historicidad de la muerte y la resurrección de Jesús, como que quería dudar. Pero la historia tiene que contar tal como ha ocurrido. Si uno inventa, ya sería una novela, no sería una historicidad. Historicidad es un hecho tal como ha ocurrido. Por lo tanto, tal como ha aparecido a la dama primero, la escritura o la historia no oculta, sino tal como ha sucedido, nos revela, nos relata, y ese testimonio dudoso de las damas ahora viene a ser testimonio fidedigno, porque nadie puede negar, incluyendo a todos los discípulos de Jesús. Primera de Corintios 15. Luego relata apóstol Pablo. Y esto tiene que ver con Hechos 1:3. Por favor, busquen Primera de Corintios 15, versículo 6. Dice: después apareció a más de, ¿cuántas? Anótalo y subrayase ahí. A más de 500
hermanos a la vez. Cuando aquí habla hermanos es genérico. No solamente está refiriendo a los varones, sino puede que haberse incluyendo a todas las damas, también mujeres. Apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En la Biblia habla a los muertos en Cristo como que está durmiéndose. ¿Por qué? Porque hay una esperanza viva de la resurrección, porque Cristo vive ahora. Porque Cristo está vivo, ahora los muertos en Cristo está esperando en la segunda venida del Señor para la vida eterna, en el día final para la vida eterna. Es como el apóstol Pablo decir, si usted no me cree mis testimonios, si usted no puede creer esos testimonios de todas las demás damas o otros discípulos que Jesús había aparecido, mira, crea entonces, porque aquí hay muchísimo más, como más de 500 testigos, que muchos de ellos todavía están vivos. Pregúntele a ellos, porque no puede mentir todo, porque con su vida misma tiene que testificar las cosas. Es cuestión de vida o muerte, uno no puede inventar las cosas, si no es algo ciertísimo, si no es algo que ha visto con sus ojos propios, no puede estar divulgando solamente pura mentira, inventando las cosas, no. Esto es la prueba fidedigna de que Cristo ha resucitado. Por eso dice Hechos 1:3 también, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. Durante este 40 días, entre la resurrección y ascensión de Jesús, Jesús había aparecido a muchas personas, incluyendo damas, comenzando damas, porque instrumento que pueda ser más frágiles, más vulnerables, más dudosos, pero Dios ha usado para dar mejor evidencia y prueba fidedigna, probando la historicidad y veracidad de la resurrección de Jesucristo. Así que si usted es una dama, es una mujer, valídese de su testimonio como la novia del Señor. Y muchas veces, muchos hogares han venido a conocer sus maridos, sus hijos, han llegado a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, a través de la instrucción, a través de conducta digna y ejemplar, con sus testimonios verbales y con su conducta ejemplar que modelaban en su hogar. Así que damas, sigue siendo mujeres usadas para la gloria del Señor, dando este testimonio fidedigno de la resurrección de Jesucristo. Y todos los varones, ustedes también, parte de la iglesia del Señor, comprada por la preciosa sangre de Cristo Jesús y redimida por la resurrección de Jesús. Ustedes también somos todos la novia del Señor, mientras esperamos la segunda venida de nuestro novio Jesucristo. Vamos a seguir velándonos, vamos a seguir, mientras tanto, sacando este alimento, dando a todos aquellos que necesitan, con aceite, siempre vigilando, con nuestra lámpara encendida, sin adormeciéndonos, sin cayéndonos en sueño. Vamos a estar vigilando siempre y alentando unos a otros, que en la palabra del Señor, que el Señor vendrá otra vez, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y que nosotros juntos, conjuntamente, cuando venga el Señor Jesucristo, recibiremos a Él y veremos a Él, a Jesús glorificado, y nosotros también seremos resucitados, o aquellos muertos en Cristo primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados para estar conjuntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que siga creyendo y siga sirviendo al Señor con mucho ánimo a pesar de todo. Pasa lo que pasa, el Señor ha resucitado. El testimonio ha sido dado a la dama, a todos los varones,
a la iglesia del Señor, para que nosotros sigamos anunciando esta buena noticia de salvación y haciendo discípulos a todas las naciones. Que el Señor lo continúe bendeciendo a cada uno de ustedes. Amén.